Buenos días a todos. Dios los bendiga. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos y pidámosle a Dios que hable en nuestros corazones. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra que queremos recibir y aceptar con humildad. Queremos descubrir la visión que tú tienes para nuestra vida. Queremos tener hoy un encuentro contigo por medio de la predicación de tu palabra. Por eso nos disponemos a aceptarla, a escucharla. Nos disponemos, Señor, a recibirla en nuestro corazón. Háblanos, abre nuestros ojos, muéstranos tu voluntad, muéstranos qué quieres que hagamos y resplandece en nuestros corazones y nuestro entendimiento. Muéstranos cuál es el llamado, muestra a cada uno, Señor, cuál es ese llamado que tú tienes para su vida. Y ayúdanos a llegar a la meta. Y no morir antes de que eso pase, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. A veces nosotros pensamos que la muerte es una tragedia, que es la más grande tragedia. Pero la más grande tragedia en la vida no es la muerte. La más grande tragedia en la vida es vivir sin un propósito. Si una persona cumple su propósito, no será una tragedia que muera. Pero aunque una persona viva una larga vida, rodeada de toda clase de bienes, pero no alcance su propósito, no alcance el propósito de Dios para su vida, esa vida habrá sido una tragedia fatal, aunque esté llena de salud y de abundancia en todas las cosas. Entonces, lo primero que debemos buscar en nuestra vida, es conocer cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra existencia, por el cual nos creó. Así, cuando yo me ocupo en mi llamado, tengo esperanza. Puede que todo a mi alrededor esté desordenado, hecho un caos, pero si yo tengo la certeza de que estoy dando pasos en lo que Dios me llamó a hacer y a vivir, tengo esperanza. Pero si yo no sé si estoy haciendo el llamado de Dios para mi vida, ¿qué esperanza realmente puede llegar a sostenerme? Por eso es importante conocer, descubrir el llamado que Dios tiene para ti. Y yo he estado utilizando 3 términos que son intercambiables realmente. Hablo a veces en algún momento del llamado de Dios para tu vida, hablo de la visión de Dios para tu vida, o hablo del propósito que Dios tiene para tu vida, y estoy hablando exactamente de lo mismo. Cuando uso esas 3 palabras, ténganlo en cuenta. Y necesitas tener presente que el llamado de Dios, por lo general, es algo sorprendente. El llamado de Dios no es algo común, no es algo pequeño. El llamado que Dios tiene para tu vida muy probablemente sea algo sorprendente, tan sorprendente que tú puedas llegar a pensar que no eres capaz. Pero debes saber esto, tú puedes hacerlo. Y aunque tengas miedo,
necesitas creer que puedes hacerlo. Porque es el llamado de Dios. Dios no te va a llamar a hacer algo en lo que no te vaya a llevar a cumplir. Dios no te va a llamar a hacer algo y te va a dejar sin provisión. Él te va a dar todo lo que necesitas, pero necesitas aprender a depender de Él. Van a haber personas que se van a acercar a ti y te van a decir, usted no puede. Usted es muy esto, muy esto, muy esto, muy esto, y no puede. Ignora eso. Ignora todo consejo negativo que se levante en contra del llamamiento que Dios tiene para tu vida. Algunos se desaniman pensando, si yo hubiera conocido a Dios hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años. Pero Dios llegó a tu vida en el momento indicado. Dios no llega tarde. Podrás decir, no, pues sí, Dios llegó a mi vida hace 20 años, pero estos 20 años yo lo que he hecho es dar vueltas en el desierto, porque no he sido un cristiano obediente. Pues déjame decirte hoy, levántate y anímate, no es demasiado tarde. Porque si Dios te trajo a este lugar a recibir este mensaje es porque quiere que te levantes. Quiere que te levantes. Y quiere que no te rindas. Y quiere que luches. No es demasiado tarde. Y si quieres alcanzar ese llamado y quieres que ese llamado se haga realidad, tienes que entender algo. Dios tiene para ti una serie de dones espirituales y Dios te ha dado talentos para cumplir ese llamado. Entonces necesitas identificarlos y desarrollarlos. Desarrolla tus dones espirituales. Desarrolla tus talentos, porque es a través de ellos que Dios va a hacer realidad el llamado en tu vida. Si tú haces eso, vas a poder enfocarte, pero van a haber muchas distracciones. Van a haber cosas, van a haber anhelos, van a haber tentaciones, van a haber deseos, van a haber personas, van a haber sueños, van a haber muchas cosas que van a apuntar a distraerte, a sacarte por otro camino. Rehúsa a ser distraído. No te dejes distraer. Si pasan las horas y te das cuenta que estás distraído, vuelve. Si te distraes 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces vuelve hasta que aprendas a enfocarte en el llamado de Dios para tu vida. Dale a Dios lo mejor de ti. Dale a Dios lo mejor de ti. Si tú le das a Dios lo mejor de ti, vas a lograr grandes cosas para el Señor. Dios te trajo aquí hoy. No fuiste tú el que se trajo a sí mismo. Tú vives en esta ciudad, naciste en esta época y vienes a esta iglesia Visión Colombia, no porque sí, sino porque Dios está haciendo de todas estas cosas parte del cumplimiento del llamado de Dios, de su llamado para ti. Si Dios no tuviera el llamado que tiene para ti, si no tuviera otro llamado muy diferente, de pronto habías nacido en otro país, de pronto habías nacido hace 200 años, otra cosa, pero naciste aquí, vives aquí, estás en esta iglesia y es para que desarrolles tu llamado, para que entiendas que Dios quiere que hagas algo aquí, en Colombia, aquí en Chía, aquí en la Iglesia Visión Colombia. Todos somos útiles en las manos de Dios, sin excepciones. Dios te hizo único. Tus características físicas y emocionales son únicas. Tu configuración como ser humano es única. Las experiencias que tú has vivido, en la manera como las has vivido y en el orden como las has vivido, nadie más lo ha vivido. Por esa razón el llamado que Dios tiene para ti es único, porque todo lo que has vivido, nada ha sido en vano. Nada ha sido en vano. Aún aquello que quisieras borrar de tu vida, Dios quiere usarlo para llevar a cabo el llamado en tu vida.
para que tú cumplas tu propósito. El punto es, ¿qué vas a hacer con lo que has vivido? ¿Lamentarte? ¿Derribarte? ¿Destruirte? ¿Qué vas a hacer con lo que has vivido? ¿Endiosarte? ¿Encumbrarte? ¿Sacar pecho y mirar a los demás por encima del hombro? No. Lo que tienes que entender es que lo que has vivido, bueno o malo, sirve, es útil para que tú de aquí en adelante cumplas el propósito de Dios para tu vida. Entonces yo te pregunto, si tú decides no hacerlo, si tú decides, yo no quiero conocer ningún llamado de Dios para mi vida, a mí lo que me gustan son las mujeres. Yo no quiero conocer ningún llamado de Dios para mi vida. A mí lo que me gusta es la plata. Yo lo que quiero es ser famoso. Yo lo que quiero es esto. No, yo no sueño con grandes cosas. Yo lo único que quiero es tener mi casa, tener la provisión de todo para mis hijos y ya, con eso yo me muero feliz. Si esa es tu mentalidad, ¿sabes qué va a pasar? Nadie va a poder cumplir el llamado que tú debías cumplir. Y el mundo entero y la iglesia se van a perder tu contribución. Entonces es necesario que tú entiendas que solo tú puedes cumplir ese llamado. ¿Qué estás haciendo entonces para descubrir eso? Para descubrir esa visión, si es que todavía no la conoces. Debes entender que yo no voy a decirte a ti cuál es la visión de Dios para tu vida. Ni ningún líder, ni tu líder de hogar de extensión va a llegar a decirte, mira, la visión de Dios para tu vida es esta. El Señor va a hacer esto en tu vida. No, no lo vamos a hacer porque no sabemos. Sabemos algo, y es que Dios tiene un plan para todos sus hijos común. Todos tenemos una misma misión, y es hacer discípulos. Tú estás siendo discipulado, ¿cierto? ¿Sabes por qué estás siendo discipulado? Porque hay otras personas que entienden que deben discipularte. Tú estás siendo discipulado porque hay otras personas que le dijeron sí al llamado de Dios. ¿Te gustaría no ser discipulado y ser abandonado? ¿Te gustaría que nadie ore por ti? ¿Te gustaría que nadie te enseñe la palabra de Dios? ¿Te gustaría que nadie te predicara la palabra de Dios? ¿Que no existiera libros cristianos en todo el mundo? ¿Que nadie imprimiera Biblias? ¿Te gustaría eso? ¿Que nadie compusiera canciones de alabanza y de adoración que pudieras escuchar? No nos gusta eso, ¿cierto? Pero ¿sabes por qué tenemos eso? ¿Sabes por qué tenemos libros cristianos, Biblias, grupos de alabanza, músicos, pastores, maestros, consejeros, líderes? ¿Sabes por qué tenemos todo eso? Porque hay personas que le dijeron sí al llamado de Dios. Y hay personas que solo van a escuchar de Dios por medio tuyo. Hay personas que necesitan ser discipuladas por ti en tu empresa. Hay personas que necesitan ser discipuladas por ti en tu familia. Hay personas que necesitan ser discipuladas por ti en tu vecindario, en tu casa, en esta iglesia. Entonces, por esa razón es importante que conozcas cómo Dios va a cumplir ese llamado contigo. Y para eso necesitas tener encuentros frecuentes con Dios. Porque no soy yo, ni va a ser un líder, ni Dios se te va a aparecer en un sueño, ni en una visión diciéndote, voy a hacer esto en tu vida. No, necesitas tener encuentros frecuentes con Dios. ¿Y cómo tienes encuentros frecuentes con Dios? Lo principal es que edifiques tu vida sobre la palabra de Dios. Cuando hablamos de encuentros con Dios, no nos referimos a esos eventos extraños, atípicos, inusuales que aparecen en la Biblia. Pedro estaba orando y de repente entró en éxtasis y vio que bajó un lienzo del cielo con animales impuros y escuchó una voz que dijo, Pedro, mata y come. Eso fue un encuentro con Dios. Pero cuando hablamos nosotros de encuentros con Dios, no nos referimos a eso. Porque si eso pasa en la vida de una persona 1, 2, 3, 5 veces, ya. Pero uno no puede vivir de 5 encuentros con Dios en su vida, hermanos. Yo quiero decirte esto. Dios quiere encuentros contigo diarios. Amén. Dios quiere encuentros diarios contigo.
Por lo tanto, cuando hablamos de encuentros con Dios, ¿a qué me refiero? No a un éxtasis que pueda verlo, no a un sueño que pueda verlo, no a una visión que pueda verla. Pero a lo que realmente me refiero es a tener una experiencia, a eso sí me refiero, es una experiencia en la que puedo ver con mi corazón a Dios en una manera nueva, fresca y de recibir una dirección clara y específica sobre mi vida. Y eso puede pasar todos los días, si tú te dispones a buscar al Señor. Si yo te dijera, ¿cuántos encuentros tuviste con Dios esta semana? En otras palabras, lo que estoy diciendo es, ¿cuánto buscaste a Dios esta semana y con cuánto anhelo? Porque si tú buscas a Dios con deseo, con anhelo y con humildad, inevitablemente tendrás un encuentro con Dios. Porque Dios no se va a esconder de ti. Dios no se va a esconder de ti. No hay una sola persona que diga, yo he buscado a Dios con mi corazón y no lo veo por ningún lado. No hay una sola persona que diga eso, porque lo que la Biblia enseña es que es Dios el que nos busca a nosotros y somos nosotros los que nos escondemos de Él. Entonces, cuando un ser humano entiende esto y empieza a buscar a Dios, empieza a tener encuentros con Dios. ¿Cuántos encuentros quieres tener con Dios la próxima semana? Piensa en eso. Recibiste hace 8 días 2 maneras de tener encuentros con Dios. El mensaje se llamaba ¿Cómo tener encuentros con Dios? Y hoy es la segunda parte de ese mensaje. Les había dicho que como una manera de tener encuentros con Dios es escuchar con tus oídos la palabra de Dios. ¿Sí? Y veíamos en Santiago 1:19 al 21 la siguiente palabra. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser ¿cómo? Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Amén. Les decía yo que a veces que este mensaje habla de instrucciones y principalmente para tratarnos con otras personas. Cuando dice rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse, pero está hablando de relaciones. Y yo creo que si tú quieres tener un encuentro con Dios, estás hablando de tener una relación con Él, ¿cierto? No puedes tener encuentros con Dios si no tienes una relación con Dios. Entonces, estos consejos sirven para nuestra relación con Dios, y es que seamos rápidos para escuchar. Que no estemos en la iglesia de afán. Ay, yo ya tengo hambre, me está crujiendo el estómago. Y ese predicador se está como demorando hoy mucho. Ay, rápido, rápido, rápido. Dios no te va a hablar con esa actitud. Escucha con tus oídos con la palabra de Dios. Escucha sermones, escucha predicaciones entre semana. Escucha la palabra de Dios. Asiste al hogar de extensión, escucha la palabra de Dios. Tienes una radio, pon una emisora cristiana, buena emisora cristiana, donde realmente te hablen la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Número 2, lee con tus ojos la palabra de Dios. Dice en Santiago 1 del 22 al 25, pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente, mira la instrucción ahí, si miras, ¿y uno con qué mira? Con los ojos, ¿cierto? Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.
Entonces es necesario estar leyendo la Biblia. La Biblia no puede estar más empolvada en mi mesa de noche. Yo no puedo estar cogiendo la Biblia solo para ir a la iglesia. Es necesario leerla. Y veíamos hace 8 días que no solo leerla todos los días, sino leerla varias veces cada día. Porque la palabra de Dios es como un espejo, ¿cierto? Ya habíamos dicho que uno en el espejo no se mira una vez al día. Uno se mira desde por la mañana hasta por la noche. Ve uno un espejo y ¿qué es lo primero que hace? Mirarse. ¿Por qué? Porque uno quiere cuidar su apariencia, estar bien arreglado, estar bien vestido, estar limpio. Y la palabra de Dios cumple la misma función en nuestra vida. Entonces, si yo paso un día sin mirar la palabra de Dios, tu vida ¿cómo está? Desordenada. Pero si yo paso mi vida todos los días, varias veces al día, mirando atentamente la palabra de Dios, no leer por leer, sino leer atentamente, queriendo entender, queriendo descubrir, queriendo ver lo que Dios me quiere decir en ese mismo instante en el que estoy leyendo. Así vamos a tener un encuentro con Dios en ese instante. Número 3. Escudriña la palabra de Dios con las manos y la boca. Escudriña la palabra de Dios con las manos y la boca. ¿Qué estamos diciendo? Que no es suficiente escuchar. En este momento tú estás escuchando, pero no es suficiente. Pero ¿sabes qué? Tampoco es suficiente leer. También es necesario escudriñar, profundizar. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estudiar la Biblia, no solo leerla. Si quieres tener encuentros con Dios para descubrir la visión de Dios para tu vida, necesitas estudiar la Biblia, no solo leerla. ¿Y a qué me refiero a eso de escudriñar la palabra de Dios con las manos y con la boca? Me refiero a esto, que tú debes convertirte en una persona. Tal vez tú digas, ay no, pero a mí eso no me gusta. Pues si quieres tener encuentros con Dios, allá tienes que llegar, sí o sí. Es como decirle a una persona como yo, que soy supremamente flaco, que quiero subir de peso. Miren, yo tengo que subir como 10 kilos. ¿Qué tengo que hacer? Comer bien, ¿cierto? Entre otras cosas. Pero si yo digo, ay no, yo no quiero, ¿qué va a pasar? Pues no subo de peso. Es que me da pereza comer 6 veces al día y la dieta y que el alimento este y que el otro y que ir a hacer ejercicio y todo esto. A mí me da pereza. Pues no lo haga, hermano. Pero olvídese que algún día va a subir de peso. Entonces, si tú quieres que la voluntad de Dios se haga en tu vida y dices, Señor, haz tu voluntad en mi vida, bendíceme en esto, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y te doy esta instrucción y tú me dices, ay no, qué pereza, entonces, olvídate, no va a pasar nada. Tienes que escribir lo que aprendes. Tienes que tener un cuaderno de notas. Yo le doy gracias a Dios por todos los que veo acá en el culto tomando nota. Deberían ser todos. Y no solo acá, sino a diario en la casa. Es necesario tener un cuaderno donde yo anote todo lo que Dios me está hablando. Que si estoy leyendo, Dios me habló esto, Mateo, y escribo el versículo, entiendo esto. Me acuerdo que en otro pasaje habla algo parecido, voy y busco y empiezo a notar, uy, mire esto, empiezo a escudriñar con mis manos la palabra de Dios. Pero no solo digo con las manos, sino también con la boca. Acá me refiero que lo que yo estoy anotando, descubriendo, tras mirar atentamente la palabra, escuchar lo que recibo en la predicación, en el lugar de extensión, etc., lo aprendo, lo anoto y se lo digo a otros.
Amén. Porque tú no solo tienes encuentros con Dios cuando recibes, sino cuando das. Ustedes no saben cuántas veces un predicador mientras está predicando está teniendo un encuentro con Dios en ese momento. Tal vez tú has experimentado encuentros con Dios mientras estás evangelizando a otros. Entonces es importante escudriñar la palabra de Dios con las manos, pasando páginas, mirando aquí, resaltando allá, escribiendo aquí, teniendo un diario quizás. Es necesario hacerlo, pero es también necesario hablar lo que estoy aprendiendo con otros. ¿Qué aprendiste esta semana de Dios en tus encuentros que tuviste con Él? ¿Y a quién se lo dijiste? Ese es el paso. Si quieres tener más encuentros con Dios, haz eso. Escudriña la palabra de Dios con las manos y con la boca. Eso era lo que hacían los creyentes de Berea. En Hechos 17:11, Berea era una ciudad, una pequeña ciudad de Grecia. Y había una ciudad vecina que se llamaba Tesalónica. Miren cómo eran las personas de Berea. Dice, y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque escucharon ¿cómo? Con entusiasmo. Ellos no estaban, ay hermano, predique rápido que tengo que ir a hacer algo más importante. No, ellos escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo, pero mire qué más hacía. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Sabe cómo se llama eso? Escudriñar la Biblia. Entonces tú estás haciendo notas acá, fabuloso. Wow, Dios me está diciendo esto, Dios me está diciendo lo otro. ¿Sabes qué? El que solo escucha, ahorita por la tarde ya se le olvidó la mitad. Mañana, ¿cuánto habrá retenido? Mucho menos. Pero el que anota, mientras está anotando, está haciendo una retroalimentación, porque está pensando en qué escribir y fuera eso lo está leyendo. Y tiene la posibilidad de al día siguiente volver a bañarse de esa luz. Sin embargo, muchos tienen el hábito de escribir y no volver a mirar nunca más. Pues tienen que tomar ese hábito. Entonces, si tú eres de los que se lleva la Biblia al trabajo, que deberías hacerlo, llévate también ese cuaderno. Y repasa lo que escribiste el día anterior. Señor, esto es lo que me está diciendo, tengo que cavar más profundo. Escudriña. Bueno, el pastor dijo esto, venga a ver, dijo esto y se basó en esta cita, venga a ver el pasaje. Sí, está diciendo la verdad. Pero no por, venga a ver, le buscamos el descache al pastor. No, sino por recibir. Por recibir, porque ellos no querían saber si Pablo y Silas enseñaban la verdad para decirle sí. Al día siguiente que se encuentran, me di cuenta que sí, está haciendo lo correcto. Muy bien. No, sino porque tienen hambre de la verdad. Y si ese hombre que me está enseñando la verdad, yo tengo que tomarla porque necesito la verdad en mi vida. Por eso necesito saber si es verdad. Porque lo que estoy recibiendo, quiero ponerlo en práctica. Y si es verdad y lo pongo en práctica, sé que me va a ir bien. ¿Qué herramientas te ofrece esta iglesia para eso? Está la escuela bíblica de Emmaús, hermanos. Y hay personas que no han tomado el primer libro. ¿Qué están haciendo con eso? ¿Por qué desperdician esa bendición? ¿Por qué desperdician esa bendición, por favor? Hay que ser entendidos. Vuelvo a lo mismo. Si nací en Colombia, si nací en esta época, si Dios me puso en la Iglesia Visión Colombia y en la Iglesia Visión Colombia puyan con lo de la escuela bíblica de Emmaús, ¿no será Dios diciéndote, aquí te estoy dando esto para que estudies? Aquí te estoy dando esto porque por medio de esto vas a tener encuentros conmigo. Aquí te estoy dando esto porque en varios de esos libros te voy a mostrar lo que voy a hacer en tu vida, te voy a mostrar mi visión para ti. Y tú, ¿por qué tengo que estudiar esos libros?
A mí que me salga algo gratis, pero tener que pagar 10.000 pesos, no, 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 no. ¿Por qué no lo estás haciendo? Mi deseo como pastor es que todos estudien los libros de Maús. Son una bendición, hermanos. Búsquenme. Yo quiero tomar el primer libro. Listo. Que tomó 5 y se quedó ahí. Búsquenme y seguimos adelante. Pero hagámoslo todos, por favor. Además de eso, hay unos cursos que se estudian aquí. Los libros de la Escuela Bíblica Maús es para que tú estudies diariamente en tu casa, una lección por día, como mínimo. Pero además hay cursos que se dictan aquí. Y Luisa estaba hablando de eso ahorita al comienzo, diciendo, iglesia, tomen los cursos, porque eso es muy edificante. Hoy al parecer ella fue edificada, ella al parecer tuvo hoy un encuentro con Dios en el salón de clase. Porque si quiso recomendarlo es porque algo la impactó. Entonces Dios está poniéndote cursos para que tengas encuentros con Él. Toma cursos. Además están los hogares de extensión, que Dios te los puso cerca a tu casa. Hay que ser entendidos, hermanos. ¿Qué pasa si tú te mueres y solo calentaste una silla en Visión Colombia y Dios te va a eres salvo, claro, creíste en Cristo, pero Dios recompensa a cada uno según sus obras. Y Él te va a jalar las orejas y tú le vas a decir, pero Señor, si yo me congregaba. Y Él te va a decir, pero te puse esto, te puse un hogar de extensión cerca a tu casa, te puse una escuela bíblica a tu disposición, puse unos maestros que te enseñan en tus cursos, ¿y qué hiciste? ¿Qué le vas a responder al Señor? Tú no le puedes decir, es que Dios, tú no me diste la oportunidad, es que Dios, tú no me mostraste el camino. ¿Cuántos han sido bendecidos? Y levantan la mano con sinceridad, no por levantarla ni por quedar bien. ¿Cuántos han sido bendecidos en un hogar de extensión? Miren. Bájenla. Ahora lo pongo en términos más estrechos. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios en un hogar de extensión? Levanten la mano. Bueno, casi los mismos. Vean. Entonces es lo que Dios nos está proporcionando. Y también está la literatura cristiana. Nosotros, pues acá en esta iglesia no tenemos una librería, pero yo siempre he estado dispuesto a los que se me acercan para recomendarles libros que quieren leer. Venga, yo quiero leer un libro, recomiéndame un autor. Y yo muchas veces hasta les recomiendo librerías. Pero leer libros cristianos también es muy saludable. Buenos libros cristianos. Pero cuando una persona en estos tiempos de tanta tecnología no le gusta ni escribir ni leer, sino que solo son redes sociales y YouTube, pues muy triste porque usted se la pasa llenándose de cosas que no lo van a edificar. Entonces es necesario escudriñar la palabra de Dios con las manos y con la boca. Cuarto, puedes tener encuentros con Dios por medio de repasar y recordar la Biblia con tu mente. Repasar y recordar la Biblia con la mente. Ahí en Santiago 1, en el versículo 25 dice así: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica, ¿ustedes creen que si alguien la pone en práctica es porque antes la repasa? Claro que sí. Y no olvidas, ¿ustedes creen que si alguien no la olvida es porque la recuerda? Claro que sí. Entonces ahí está implícito eso. Si la pones en práctica, es decir, si la repasas y no la olvidas, es decir, si la recuerdas, lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá
por tu obediencia. Hermano, necesitas tenerla en la mente. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en los momentos más cruciales de la vida no vas a tener una Biblia en las manos. Muchas veces cuando venga la tentación, no vas a tener una Biblia en las manos. Muchas veces cuando venga la persona a proponerte un negocio que pinta bueno, pero puede ser un negocio equivocado, o incluso puede ser un buen negocio, correcto y todo, pero no es lo que Dios quiere hacer en ese momento en tu vida. Muchas veces en esos mismos instantes, en los momentos en los que se toman decisiones que impactan tu vida, no vas a tener una Biblia en tus manos. Necesitas tenerla en tu mente. Y quiero que sepas esto. Lo que no tengo en mi mente, no lo hago. ¿Saben yo por qué no fumo marihuana? Porque eso no lo tengo en la cabeza. Por mi mente no pasa eso. ¿Saben qué es lo que hago? Lo que está aquí. Mi vida gira en función de lo que está aquí. Por lo tanto, si yo quiero tener encuentros con Dios, necesito llenar mi mente de la palabra de Dios. Y la única manera de llenar mi mente de la palabra de Dios es repasando la Biblia y recordándola. Tú podrás decir, bueno, pero eso de recordarla, ¿a qué me refiero con recordarla? Memorizarla. Es lo que estoy queriendo decir. Memorizarla. Tal vez tú podrás decir, uy, no, pero lo siento, yo tengo una memoria pésima. Pero te metes por allá a una rumba y empieza noches de fantasía y tú empiezas a... Y esa canción tiene 30 años. Y te acuerdas. Te acuerdas. Hasta como suenan los teclados. Te acuerdas. Recuerdas letras de canciones de hace décadas. Recuerdas fechas importantes. Hasta recuerdas el número telefónico de la casa donde vivías hace 20 años. Recuerdas direcciones. Recuerdas lo que personas te dijeron hace décadas. ¿Sabes por qué? Porque todo eso fue importante para ti. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir? Tú recuerdas lo que es importante. Tú memorizas lo que es importante. Entonces, si eso de que es que yo no memorizo Biblia porque yo tengo mala memoria, no, el problema no es ese, el problema es que no es lo suficientemente importante para ti. Porque si fuera importante, lo harías. En otras palabras, lo mismo quiso decir John Piper cuando una vez mencionó lo siguiente, a manera de desafío. ¿Cuántos versículos memorizarías si te pagara 50,000 pesos por versículo? Créame que ante eso nadie dice, uy, es que yo tengo una mala memoria. No. Entonces memorizamos lo que es importante. Cuando la Biblia se vuelve importante para ti, empiezas a memorizarla. ¿Sabes por qué? Porque descubres que es necesario para ti. Descubres que tu vida necesita eso, llenarse de eso. A veces no somos inteligentes frente a la manera de acercarnos a Dios, pero Dios hoy nos está dando consejos muy inteligentes para tener encuentros con Él. Cuando hablamos de repasar y recordar, son dos acciones que se resumen en una sola palabra, y es meditar en la palabra de Dios. Para nosotros la palabra meditar está más relacionada con prácticas de religiones orientales, como sentarse y respira profundo. Escucha los sonidos que hay a tu alrededor. Pon atención sé consciente de ti mismo, no sé qué, vuelve a la respiración. Todo eso es meditación.
Pero la Biblia nos enseña que la meditación del cristiano es diferente. La meditación del cristiano es repasar y memorizar la palabra de Dios. Repasar y recordar la palabra de Dios. En Josué 1:8 dice la Biblia lo siguiente: estudia constantemente este libro de instrucción. En esa primera frase, ¿ustedes creen que una persona está escuchando la Biblia? Sí. ¿La está mirando atentamente? Sí. ¿La está escudriñando? Sí. Ahí están los 3 primeros pasos que hemos visto para tener encuentros con Dios. Pero mire que a continuación viene el cuarto. O sea, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Pero qué? Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Este versículo tiene una promesa, ¿sí la ve? ¿Cuál es la promesa? Prosperar y que nos vaya bien. ¿Quién quiere prosperar aquí? Levante la mano. ¿Quién quiere que le vaya bien en todo lo que haga? Amén. Pues, hombre, y por eso Dios nos lo está dando como promesa. Él está diciendo, yo lo haré. Pero sabes que con decir amén no es suficiente, porque esta es una promesa condicional. ¿Cuál es la condición? Estudia la Biblia constantemente, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué no nos va bien en todo? Revisa tu vida. ¿Qué tanto estás estudiando la Biblia? ¿Qué tanto meditas en ella? Ahí está tu respuesta. Es proporcional. Quinta y última manera por medio de las cuales podemos tener encuentros con Dios. Responde a la Biblia con tus acciones. Responde a la Biblia con tus acciones. Santiago 1:22 dice, pero no solo escuchen la palabra de Dios. ¿Qué más hay que hacer? Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solo se engañan a sí mismos. ¡Wow! El fin de todos estos pasos es una acción. Algo que debes preguntarte, y era lo que meditaba yo esta mañana, porque yo decía, Señor, yo quiero ser un buen ejemplo de esto. Y el Señor me respondió de 2 maneras, en mi reflexión, en mi meditación. Primero Él me dijo, tú te la pasas leyendo la Biblia, tú te la pasas mirándola, te la pasas esto y lo otro, pero no es esa la forma como debes hacerlo, sino mira las áreas de tu vida. ¿Cómo está tu área financiera ahora? ¿Cómo estudias tú la Biblia? ¿Cómo lees? ¿Cómo miras? ¿Cómo meditas en esa área? ¿Cómo está tu vida sentimental? ¿Qué estás haciendo con la palabra para que haya luz en esa área? Y así con todas las demás áreas, familiar, profesional, etcétera, salud, relaciones. ¿Cómo estás llevando la Biblia a cada una de esas áreas? ¿Cómo estás teniendo encuentros conmigo para resplandecer sobre cada una de esas áreas? Leyendo la Biblia, mirando la Biblia atentamente, escudriñando la Biblia, hablando de la Biblia con otros, repasando y recordando la Biblia, para finalmente responder con acciones en cada una de esas áreas. Yo dije, wow, esto es luz.
Esto es luz. Y fuera de eso también me recordó un ejemplo. Imagínese que la mamá le dice al hijo, hijo, ve y tiendes la cama y lava la loza. Y el hijo se va caminando así. Yo me acuerdo, sí, tú me dijiste eso. Ya lo memoricé. Que tienda la cama y que lave la loza. Tienda la cama. ¿Qué significa eso? Tender la cama. Lavar la loza así. Me veo yo poniéndolo. Uy, he meditado en eso. Tremendo, ¿no? Tremendo. Me lo memoricé. Ya, me queda en la memoria. ¿Eso es lo que quiere la mamá del niño? No, hermano, vaya y tienda la cama y lave la loza. ¿Cierto? Actúe. De nada sirve estudiar la Biblia a fondo si es meramente para debatir y meramente demostrar a los demás cuán conocedores somos. Y ese era el problema de los fariseos. Ellos conocían Biblia, pero no la vivían. En Juan 5, 39 al 40, dice así: ustedes estudian las Escrituras a fondo. Aquí está Jesús hablándole a los fariseos. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. En otras palabras les está diciendo, ustedes se la pasan estudiando la Biblia, pero no la obedecen. Ustedes están estudiando la Biblia mal, porque no los está transformando. Eso es lo que le está diciendo Jesús a los fariseos. Entonces, si se dan cuenta, fueron 5 pasos, 5 maneras como nosotros tenemos encuentros con Dios, edificando nuestra Biblia en la palabra de Dios. Entonces, pero los 4 primeros de nada sirve si no me llevan al quinto. Es decir, el propósito de escuchar la Biblia con los oídos, leerla con los ojos, escudriñarla con las manos y con la boca, repasarla y recordarla con la mente, el propósito de todas esas acciones es obedecerla. Ese es el propósito. Por eso el Señor en el Sermón del Monte enseñó en Mateo 7, 24 al 27 lo siguiente: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, ahí está. ¿Por dónde se empezó? ¿Por dónde se termina? Poner en práctica. El ciclo no se cierra a menos que ponga en práctica. ¿Qué pasa con cualquier persona que oye las palabras de Jesús y las pone en práctica? Será semejante a un hombre sabio que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. ¿Qué va a pasar en tu vida? Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. ¿Pero qué pasó? No se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye estas palabras mías, o sea, inicia el ciclo, dice, sí, yo quiero tener encuentros con Dios, pero ¿qué pasa? No las pone en práctica, no cierra el ciclo. Será semejante a un hombre insensato que edificó su casa ¿dónde? Sobre la arena. ¿Qué va a pasar? Pues cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Entonces, hermanos, no es suficiente conocer la palabra. No es suficiente aprender la palabra. Lo que llega a ser suficiente es cuando vivimos la palabra. Amén. Vivimos la palabra. ¿De qué estoy hablando básicamente? De arrepentimiento. La palabra griega para arrepentimiento, ¿alguien sabe cuál es?
Metanoia es la palabra griega del Nuevo Testamento para hablar del arrepentimiento. Metanoia. ¿Qué significa metanoia? Meta significa después de. Noia significa percibir. ¿Qué significa eso? Reconsiderar lo que hice. Meta después de. Noia, percibir. Arrepentimiento es esto: que cometo un error, caigo en un pecado. ¿Y cómo empieza mi arrepentimiento? Cuando yo miro hacia atrás y miro lo que hice y empiezo a reconsiderar eso. ¿Por qué lo hice? ¿Qué hice? ¿Qué me llevó a hacerlo? Empiezo yo a pensar diferente, eso es arrepentimiento. Me han dicho en la iglesia que yo no tengo por qué jugar baloto, comprar lotería, porque la Biblia enseña que todas esas cosas revelan que en mi corazón hay avaricia. Pero no me aguanté y fui y me compré el baloto, a ver si de pronto me gano los 80.000 millones. Y el Espíritu Santo me redarguye. ¿Por qué lo hice? ¿Qué está mal de eso? Porque ¿sabes qué pasa? Cuando yo solo sé que está mal, no es suficiente para arrepentirme. Yo necesito saber por qué está mal. Y empiezo a reconsiderar, voy a la palabra de Dios. ¿Qué dice acerca del dinero? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál debe ser la actitud correcta hacia el dinero? Y empiezo a pensar diferente. Empieza Dios a cambiarme mi manera de pensar y eso empieza a reformular mis acciones. Entonces mi manera de pensar cambia y por lo tanto mi manera de vivir cambia. Entonces cuando llega el Señor y la lotería, no sé qué, no, mi fe está puesta en Dios. Yo ya no amo el dinero. Y sé que la situación económica actual, Dios quiere enseñarme algo y no es comprando un billete de lotería. ¿Saben cómo se llama todo ese proceso? Arrepentimiento. Arrepentimiento no es dejarlo de hacer, esa es la meta. Arrepentimiento es todo el proceso. La pregunta es, ¿de cuántas cosas necesitamos arrepentirnos? Un montón, ¿sí o no? Entonces mire esa metanoia, ese ya lo hice, listo, ya lo hice. Ahora voy a empezar a reconsiderarlo. ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué está mal? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo encuentro en la Biblia la solución, la fuerza, la medicina, el consejo? Esta mañana leí una frase casualmente en internet que dice: domina tu mente y dominarás tu vida. Pues sí, la frase tiene algo de cierto, es una de esas frases de superación personal. Es cierto, porque lo que decía ahorita, lo que está en mi mente, eso es lo que hago. Lo que no está en mi mente, no lo hago. Entonces es cierto, domina tu mente y dominarás tu vida, pero le falta el núcleo a esa frase. Y es esto: ¿cómo domino mi mente? Lo que esa frase no te enseña es que ninguno de nosotros puede dominar su mente. Nuestra mente no necesitamos dominarla, necesitamos es ponerla bajo el dominio de la palabra de Dios. Porque yo no puedo dominar mi mente. Yo digo, listo, no voy a pensar esto, no voy a pensar en esto, no voy a pensar en elefantes rosados, no voy a pensar en elefantes rosados, no voy a pensar... ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Sí? Nuestra mente necesita estar cautiva por la palabra de Dios, dominada por la palabra de Dios. Y si mi mente es dominada por la palabra de Dios, mi vida será dominada por la palabra de Dios. Mi vida cambiará, mi vida será conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces vamos a hacer una cosa para terminar.
¿Cuántos trajeron sus manos? Bueno, listo, que me alegra que hayan traído sus manos, es una buena noticia. Bien, ¿cuántos tienen esfero? Levántenlo. Ok. Sería bueno que todos pudiéramos tener esfero en este momento, o un lápiz, o un color, solo necesito que sea un objeto para tomarlo. Listo. Levántenlo un poco y agárrenlo solo con el meñique. Manténganse ahí. Es un poco difícil, ¿cierto? Sin hacer trampa. Con el meñique. Si no puedes, inténtalo hasta que puedas. ¿Listo? Bien. ¿Saben qué es el meñique? Escuchar la palabra de Dios. ¿Vale? Si tú solo escuchas la palabra de Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué es tu esfero? La visión de Dios para tu vida. El propósito de Dios para tu vida. El llamado que Dios tiene para ti. Si tú quieres agarrar ese llamado de Dios para tu vida, si tú quieres agarrar ese propósito de Dios para tu vida, necesitas leer la Biblia. Pero necesitas escuchar la Biblia con tus oídos. Pero si solo la escuchas, vas a agarrar así de firme el llamado de Dios. ¿Listo? Pero no solo necesitas escuchar la palabra de Dios, necesitas también leerla. Vamos ahora con el anular. Agarren ese esfero con el anular. Necesitas mirarla, necesitas leerla. ¿Ya la pueden agarrar mejor? ¿Cierto? De todos modos, como que uno se esfuerza un poquito, ¿cierto? Bien. Por lo tanto, con escuchar la Biblia y con leer la Biblia no es suficiente. Se te va a salir fácil la visión de Dios. Te vas a descarriar. Por lo tanto, también necesitas ¿qué? Tercer paso. ¿Sí ve la memoria cómo es? Escudriñar la Biblia con mis manos y con mi boca. Ya la estoy cogiendo mejor, ya estoy cogiendo mejor la visión, ya estoy entendiendo mejor la razón por la cual existo. Pero además, si quiero agarrarla mejor, necesito ¿qué? Repasar y recordar la palabra de Dios. Pero no la vamos a tener del todo bien agarrada esa visión hasta que yo no responda con acciones. ¿Vale? Cuando yo hago estas 5 cosas, mire cómo tengo agarrada la visión de Dios. ¿Usted cree que esa vida va a ser desperdiciada, hermano? No, jamás, jamás.